Muy buenas, mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a esta oportunidad de compartir de la palabra del Señor, de crecer en el conocimiento de ella, de mirar en esa relación de Dios con su pueblo y aprender de esa experiencia histórica, cómo Dios lidió a través de los años, de los siglos, con su pueblo Israel, y cómo nos mira a nosotros también ahora como su nuevo Israel, y cómo nosotros debemos responder también en relación a esa experiencia de los antiguos con el Señor. Así de que bienvenidos a una edición más del estudio de Oseas, y hoy nos vamos a enfrascar en el estudio del capítulo 11, precioso capítulo también, que nos da un vistazo de la naturaleza de Dios, especialmente del inmenso amor que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, el amor que Dios tiene para ti. Entonces, preparémonos para eso. Así de que les doy la bienvenida y espero de que esta oportunidad de intercambio, de estudio de la palabra, sea real, eficiente para cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, y que de alguna manera aprendan algo que les ayude a crecer como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Les saludo en el nombre del Señor, y quiero que recordemos especialmente a aquellos que se encuentran afligidos por diversas dolencias, por ya sea anímica, ya sea afectiva o también física, y recordamos en especial, seguimos orando por la hermana Eunice, y también por su hija Gloria. Ellos les envían muchos saludos y agradecimientos para las oraciones que todos ustedes puedan estar presentando al Señor a nombre de ellas. De igual manera también oremos por la hermana Flor Leiva, sigamos orando por ella. Eunice está en casa con su hija. Flor todavía está en este lugar de reposo, y sigamos orando para una restauración completa. Recordemos al hermano Rafael en esta situación anómala, no solamente de lo que estamos viviendo, de la pandemia y todas las limitaciones que tenemos, pero a raíz de eso también él no puede visitar a Flor. Y obviamente esas situaciones se hacen más duras. Entonces oremos por ellos. También la hermana María Batra les envía muchos saludos, y está muy agradecida por la provisión que el Señor ha hecho para ella a través de estos meses, y de igual manera otros muchos hermanos presentan gratitud a Dios por sus bondades. Recordamos también a Cornelio, quiere dar gracias a Dios por su salud, la recuperación que ha tenido y por la provisión que el Señor ha hecho en su vida. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor unos momentos y damos gracias a Dios por los motivos de gratitud. Presentamos al Señor también nuestros motivos de preocupación, y nuestra fe ha de esperar en que el Señor responda de acuerdo a su santísima voluntad. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias, oh Dios, por esta nueva y preciosa oportunidad en que podemos acercarnos a tu palabra, en que podemos interceder los unos por los otros, y que, Señor, a pesar de la distancia, podemos continuar conectados contigo, conectados como pueblo, conectados como congregación. Gracias, Señor, por el alimento que hemos podido recibir espiritualmente. Gracias, Señor, por estos medios que tú provees para que llegue a diferentes hermanos que por diferentes razones no pueden obviamente reunirnos. Y, Señor, yo te ruego de que tú respondas en la medida de la fe. Como ya lo mencionamos, recordamos a Eunice especialmente. Señor, ayúdale en su situación, oh Dios. Lo mismo para Gloria, su hija, y también para Flor Leiva.
y toda la familia Leiva, Señor. Gracias por las bondades, la manifestación tuya también, la provisión en diferentes áreas. Mencionamos a la hermana Batres, mencionamos a Cornelio también. Te damos gracias por aquellos que les has permitido años más de vida y que, Señor, tú sigas fortaleciendo a cada uno, proveyendo para cada uno, animando a cada uno, Señor, en este tiempo, y que también puedan darse ánimo los unos a los otros de seguir adelante a pesar de las circunstancias, porque, Señor, tú no eres un Dios de circunstancias. Y nuestra vida, Señor, no se basa en circunstancias, pero se basa en la fe que podemos depositar en ti, porque, Señor, sabemos de que tú no nos defraudas, que en ti podemos confiar y que en ti podemos esperar. Gracias por la confirmación que tu palabra nos da acerca de eso, Señor. Que sea una vivencia real en cada hermano, en cada hermana, de saber que en ti, Señor, tenemos la seguridad completa. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno, sobre cada familia, sobre cada uno que nos escucha y nos ve. Que haya un deseo, Señor, de continuar caminando en tus caminos, de serte fiel, de buscar tu rostro, Señor, de examinar sus vidas y, Señor, con la ayuda tuya, cambiar aquellas cosas que necesiten ser cambiadas. Te rogamos tu presencia en este tiempo, Señor, que tu Espíritu dirija no solamente a mí como facilitador de esta experiencia de aprendizaje, pero también a cada uno de aquellos que escuchan y aprenden, Señor. Que tu bendición nos acompañe y que, Señor, pueda ser un tiempo fructífero para la honra y gloria de tu santo nombre. Señor, sostén a tu pueblo. Esperamos y confiamos en ti. En el bendito nombre de tu Jesucristo oramos. Amén. Gracias al Señor. Vamos a tener unos cantos de alabanza y sin más preámbulo vamos a entrar en el estudio del capítulo 11 de Oseas. Entonces escuchemos algunas alabanzas, únase con nosotros en esas alabanzas. Si usted tiene el libro de coros o simplemente siga la letra que está allí, no hay ninguna dificultad, y son todos estos coros conocidos que usualmente cantamos los miércoles. Entonces, alabemos al Señor. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirá.
Para beber del agua de la vida.
Gracias al Señor por la alabanza, gracias porque podemos cantar a su nombre y regocijarnos y glorificar el nombre del Señor a través de esta experiencia de la alabanza y los cánticos que reflejan nuestro sentir y lo que le queremos decir al Señor y que reflejan nuestro testimonio también, especialmente cuando cantamos de los salmos, porque recogemos las palabras del salmista, especialmente de David, que reflejaba esa relación tan preciosa con el Señor a través de todos estos cantos. Gracias a Dios por eso y gracias porque podemos cantar al Señor. Entonces les invito para que busquen allí en su Biblia el libro de Oseas, capítulo 11 en el día de hoy. Y vamos a leerlo. Leo de la nueva versión internacional. Dice, capítulo 11, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de las puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma, y no podría abandonarte como a Seboín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo. Y no atacaré las ciudades. El Señor rugirá como león y ellos los seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante y lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Pidamos la dirección del Señor. Señor, otórganos la llenura de tu Espíritu para poder escudriñar tu palabra y para recibir mensajes, Señor, en esta noche que sea práctico para nuestras vidas, que podamos ponerlo en práctica y vivir, Señor, de acuerdo a tus palabras, a tu mensaje, a tu enseñanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si le pusieron cuidado a la lectura de este capítulo, tiene un tono muy, muy especial, mis hermanos. Ustedes pueden ver allí un tono un poco diferente a lo que se había mencionado en los capítulos anteriores, especialmente en esa imagen o esa analogía que quiso usar Dios y el profeta de el amor del profeta a una mujer infiel para reflejar el amor de Dios a su pueblo Israel como si fuera la esposa infiel. Entonces, en este capítulo especialmente cambia esa imagen más bien por la del padre hacia el hijo. Y las palabras, el texto es precioso, tremendamente poético, si ustedes pueden mirar, especialmente en la versión
en la nueva versión internacional, donde se presenta como si fuera una prosa, está cargado de, yo diría, sentimientos encontrados. Y de alguna manera, no sé si ustedes lo pueden percibir así, pero yo creo que nos podemos identificar quienes somos padres con esa angustia que vivía el Señor por su pueblo Israel. Porque más que nada refleja el amor de Dios por Israel, como el del padre a un hijo, especialmente ese hijo que quiere vivir a su manera, ese hijo que no presta atención a lo que su padre le dice, y obviamente el padre sabe las consecuencias de los actos de su hijo y se lo dice, pero su hijo no quiere prestar atención. Y no es que haya una condenación, pero es el padre con más experiencia que sabe las consecuencias de cuando un hijo se mete por cierto camino, especialmente caminos que no son del Señor. Y la expresión es tremendamente cargada de poesía aquí, de sentimiento. Dice, desde que Israel era un niño, yo lo amé. Y no se está refiriendo específicamente a Israel, el personaje, ¿sí? Pero se está refiriendo a Israel como el pueblo. Desde que empezó a ser pueblo, dice, Dios lo amó. Dios lo amó. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Curiosamente, este texto lo usa Mateo en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a cuando el Señor Jesucristo, siendo un niño, su padre lo llevó a Egipto huyendo de la matanza de Herodes. Y es como Mateo lo mira en esa perspectiva, ¿sí? Una imagen de la protección de Dios hacia Jesús cuando Dios guió a José para llevarlo a Egipto para escapar del rey Herodes, pero sabiendo el plan y el propósito que tenía Dios en Jesús, lo protegió. Y podemos mirarlo, después de pasado el tiempo, podemos mirarlo en esa perspectiva. Pero aquí se está refiriendo también a la manera como sacó al pueblo de Egipto, ¿sí? A su hijo, cómo lo sacó, cómo lo liberó, cómo le dio sentido e identidad de nación. Pero dice, más se alejaba de mí. Es un sentido de frustración, ¿sí? Entre más le dedicaba a su sentir y todo su esfuerzo y energía para que Israel saliera adelante, dice, más se alejaba, ofrecía sacrificios a los dioses falsos, versículo 2, quemaba incienso a las imágenes, y refleja ese sentimiento de tristeza que Dios muestra aquí como Padre. Y hace evocación de esas experiencias, de cómo lo crió. Yo le enseñé a caminar, lo tomó de la mano, pero dice, él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Así lo ve, así lo siente Dios y lo expresa en la boca del profeta y se lo declara al pueblo. Es lo que está pasando con ustedes. Ustedes son ese hijo ingrato que Dios le ha dado todo y que le ha volteado la espalda a su padre. Y obviamente nos trae la imagen de la parábola del hijo pródigo.
de ese hijo que lo tenía todo en casa, que su padre hacía la provisión para todo, pero un día le dice a su padre: deme la herencia que me corresponde, deme lo que me corresponde, que yo me quiero ir y hacer mi vida a mi manera. Y si recordamos la parábola, podemos pensar cómo este padre respetó la voluntad de su hijo y obviamente le entregó la parte de la herencia que le correspondía según la tradición, y este hijo se fue. El papá podía prever qué iba a pasar, como lo que sucedió, sí. Pero, más sin embargo, lo dejó caminar en su voluntad. Y créame, a veces nos sucede así también, mis hermanos. Yo creo que es la experiencia de nosotros como padres. Nuestros hijos toman decisiones que ya como adultos son las decisiones de ellos, que uno como padre en su experiencia sabe que las opciones de que las cosas salgan bien, pues puede que no sean grandes. Cómo se alegra también cuando ese hijo triunfa. Pero especialmente cuando en la vida de los hijos Dios no es tan real, Dios no es tan sentido, y priman más las opiniones personales, los gustos personales, que realmente una vivencia directa con el Señor. Y yo creo que aquí en este pasaje refleja mucho ese sentir de Dios al pueblo de Israel como si fuera un hijo. Y sigue hablando en este lenguaje poético, ¿sí? Versículo 4, lo atraje con cuerdas de ternura. No sabemos exactamente qué significa esa expresión. Hay una referencia acá donde la traducción de ternura también se usa humanas, cuerdas humanas. Sí. Lo traje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo, lo liberé de la esclavitud y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y podemos recordar de la forma como Dios alimentó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y en la situación, porque ya esto ha pasado muchísimos años después de la experiencia del desierto, obviamente, y muchas generaciones, siglos, y dice: no volverán a Egipto, sino de que Asiria reinará sobre ellos. El Señor puede ver eso, es lo que va a pasar. Asiria va a reinar sobre ellos porque no quisieron volverse a mí. Y empieza a enumerar lo que va a suceder en sus ciudades. Pero aún el pueblo sigue ciego, sigue renegando su nombre. No invocan al Señor. Y obviamente pues Dios no los va a exaltar. Pero al mismo tiempo, y esta es la parte de sentimientos encontrados, vemos en el versículo 8 esa sentir de Dios, de lo difícil que es para Dios, que ama a este pueblo, verlo sufrir. Dice: ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Admá. Yo no podría abandonarte como a Seboín. Dentro de mi corazón, dentro de mí, el corazón me da vuelcos y se conmueve las entrañas. Dice: a pesar del pecado de Israel, de todo el reino,
dice Dios, no va a ser como Admá y Seboín. Admá y Seboín, en el versículo 8 que se mencionan allí, estas son parte de las ciudades cercanas a Sodoma y Gomorra, cuando esta destrucción en la época de Abraham y Lot, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Estas son dos ciudades que se mencionan también allí, creo que específicamente en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, allí se mencionan a Admá y Seboín, y lo que Dios está diciendo es: no quiero que a este nuevo Israel le pase eso, que sean destruidos y arrasados como sucedió con Sodoma y Gomorra, como Admá, como Seboín. Y dice, de mi corazón, dentro de mí mi corazón da vuelcos, y se conmueven las entrañas de pensar de que ese puede ser el fin, puede ser lo que va a resultar con el pueblo de Israel. Tremendo sentir, tremenda amor expresado aquí de una manera tremenda. Y dice, no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo. Y esto es categórico acá. Sí. Para Dios le sería más fácil olvidarse de este pueblo tan cabeciduro y no lidiar más con él. Pero Dios ama este pueblo, el pueblo de Israel, como nos ama a nosotros, como te ama a ti. Y dice, porque el Dios de Israel no es un hombre. El Dios de Israel, el dueño de Israel, es Dios santo. Soy yo, Dios santo. Y por eso van a tener esperanza siempre. Qué bonito, ¿sí? Qué bonito. Y nos recuerda estas palabras también bíblicas de que nada nos va a arrebatar de la mano del Señor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo para nosotros ahora como nuevo Israel. Nada nos puede separar del amor de Dios. Si hemos creído, si hemos aceptado, si hemos decidido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios. Y puede que tengamos fallas, puede que tengamos dificultades, y obviamente esto trae toda una conversación teológica tremenda, pero lo que vemos aquí en esta historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, vemos esa devoción tan tremenda que Dios muestra por su pueblo, que aún en el pecado en que están, en la situación en que están, Dios sigue, como decimos en nuestro lenguaje popular, sacando la cara por el pueblo. No, ellos no van a ser aplastados, ellos tienen esperanza. ¿Por qué? Porque son mi pueblo. Y no es un hombre el que está en medio de ellos, no es un líder humano, no es una figura humana, es Dios, soy yo, Dios Santo. Tremendo. Y es un llamamiento para aquellos que han conocido al Señor, que gustaron de las cosas espirituales, que se gozaron en estar en un grupo, en una congregación, en la iglesia, y que de pronto se han apartado. Recordar la misericordia tan grande que Dios tiene. Y como Dios está ofreciendo continuamente la oportunidad de reconciliarse con el Señor, la oportunidad de volver al Señor y no sufrir todas las consecuencias que trae el
no hacer la voluntad de Dios, que trae el vivir de acuerdo a la voluntad de cada uno? Porque Dios nos agarró de su mano y no nos va a dejar que seamos presa del enemigo. Y está dándonos oportunidades, y Dios te está dando oportunidades todo el tiempo para volver al Señor, para no sufrir las consecuencias de apartarse del Señor. Pero es un tremendo ejemplo aquí lo que vemos. El versículo 10 y 11 de alguna manera nos habla de si esto ha sucedido o no, ¿sí? El Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Es como al final del tiempo, entonces el pueblo va a volverse al Señor, ¿sí? Y cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente, de todas partes del mundo vendrán desde Egipto temblando, vendrán desde Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Es la promesa al final, después de toda la experiencia negativa que ellos han vivido, de que el Señor va a recongregar a su pueblo. Y obviamente podemos mirarlo en términos de lo que ha sucedido en la historia del pueblo de Israel, el volver a ser nación. Podemos hablar de esto al final de los tiempos, cómo el Señor va a llamar al pueblo de Israel a que acepten a Jesús como el Mesías. Pablo hace una exposición tremenda de cómo la promesa para el pueblo de Israel va a permanecer a través del tiempo, y el pueblo de Israel va a ser salvo de alguna manera. Y podemos pensar de que este versículo 10 y 11 es un preámbulo, un preview, como dicen en inglés, de esto que va a suceder, que está sucediendo en ese instante. No había sucedido, pero son palabras de esperanza para el pueblo de Israel. Entonces, podemos mirar cómo Dios cambia esa analogía del amor del esposo a la esposa infiel a la analogía de el padre con el hijo. Y lo muestra de esta manera: así como un padre cuida y nutre a su hijo, así lo ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Y cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto, cómo lo llama de la situación en que está y continúa llamándolo. Y usa muestras tremendas de amor, como se describe en el versículo 4, ¿sí? Si cuerdas de bondad humana. Ahora el versículo 8 nos da la idea que como que Dios cambiara de opinión o cambiara de sentir, y que al final no va a dejar que el pueblo sufra lo que va a sufrir, y es como si Dios cambiara de opinión. Y alguien puede preguntar eso, ¿sí? ¿Realmente cambia Dios de opinión? Alguien podría decir, bueno, Dios sabe todas las cosas, no cambia de opinión. Sin embargo, vemos en la Biblia que con frecuencia nos muestra cómo la misericordia de Dios está dada en términos de que el pueblo se arrepienta y no sufre el juicio, ¿sí? Entonces, Dios se presenta dando esas oportunidades. Entonces, no es que Dios esté cambiando de opinión, Dios sabe lo que va a pasar, y obviamente sus palabras, sus mandatos
Y esa misma misericordia del Señor que va más allá de los mandatos está supeditada al arrepentimiento. Y por eso la experiencia de arrepentimiento es clave en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios. El genuino arrepentimiento, el pesar, el sentir pesar por el daño causado, el deseo de enmendar el daño causado, el tomar la decisión de no volver a hacer ese mismo acto dañino, son elementos del arrepentimiento. Y cuando el ser humano en su relación con Dios experimenta eso, entonces recibe la misericordia de Dios. Y no significa que Dios está cambiando de opinión, sino de que Dios supedita todos los principios de vida a nosotros a la oportunidad de arrepentimiento. Sí. Yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios o vivo de acuerdo a mi voluntad, vivo las consecuencias, pero en el momento en que yo sé de que lo que estoy haciendo sin fe, y todo lo que sea sin fe es pecado, y hay arrepentimiento genuino en mí, yo me puedo estar reconciliando con Dios y Dios me ofrece esa oportunidad de reconciliación. Eso es lo que vemos aquí con el pueblo de Israel. ¿Sí? En el momento en que el pueblo toma una actitud de arrepentimiento, parece que Dios cambiara de opinión, sí, pero en realidad es el ejercicio de la misericordia de Dios. Ahora, observen que siempre aquí se habla en términos corporativos, es decir, el pueblo, el grupo, la comunidad. En la dimensión del Nuevo Testamento, aunque nos movemos también como iglesia y como comunidad, es en una relación más personal y más relacionada con el individuo. Es el tú como persona, cómo vas a responder a Dios. Y cómo vas a disfrutar de esa misericordia de Dios. Tú como persona eres responsable. ¿Sí? Ya no es el pecado del pueblo, pero tú como individuo, como persona, cómo le vas a responder a Dios. Y es lo que encontramos aquí, ¿sí? En esa relación con Dios. Desde este versículo, el versículo 12, al final ya, dice: Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante lejos de Dios al Santísimo y fiel. Vuelve a refrendar la situación que el pueblo vive. Desafortunadamente. Sí. Y podemos ver el capítulo, el capítulo 11, como lo hemos visto en el día de hoy, como en esas tres partes. Aquí esta primera parte, este es todo el amor que yo estoy expresando por mi pueblo, dice Dios. Esto es lo que el pueblo está haciendo. Y después dice Dios, lo doloroso que es para Dios, lo podemos poner esas palabras en ese contexto humano, versículo 8, lo doloroso que es para Dios ver la rebeldía, el pecado del pueblo. Y hay esperanza. Sigue en el versículo 9 y 10, muestra esa luz de esperanza, pero el versículo 12 termina mostrándonos otra vez, esto es lo que se está viviendo en este momento, esto es lo que el pueblo de Israel ha sido mentiroso, ha sido fraudulento,
viven errantes, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel, termina diciendo, ¿sí? Dice, ahora, si comparan, y esto es una curiosidad que hay acá, en la versión Reina Valera dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En la nueva versión internacional, la idea es un poco opuesta, es más bien, Judá anda errante lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Y yo creo que, es decir, nos inclinamos más por la versión de la nueva versión internacional que por la versión Reina Valera, porque ambos reinos, aquí en la época de Oseas son los dos reinos, reino del norte y reino del sur, vivieron la misma experiencia de apartarse del Señor. Sí. No sé realmente, habría que hacer un estudio más detallado del punto de vista lingüístico, que obviamente eso fue lo que hicieron los traductores en la nueva versión internacional, y donde se muestra a Judá también alejado de Dios. Y yo diría de que es así. Sí. Judá regresó del destierro, el reino del sur regresó del destierro después de 70 años de destierro, regresó. No es muy preciso cómo fue el retorno del reino del norte, pero la realidad es, como dice el versículo 12 en la nueva versión internacional, ambos reinos, uno solo, todo Efraín, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una curiosidad lingüística aquí de traducción, porque hay cierta disparidad en la traducción. Otras versiones, por ejemplo, en Dios habla hoy, que también es una traducción moderna, nueva, basado en los documentos más conocidos. Dice igual, Efraín me ha rodeado de mentiras, me ha rodeado de engaños, el pueblo de Israel, Judá se ha separado de Dios y ahora es fiel a los ídolos, ¿sí? Ese es Dios habla hoy, y si miramos acá, podemos buscar en la Biblia de las Américas, que es otra versión más o menos moderna, y en la versión, la Biblia de las Américas habla, esta es la traducción que hace la Biblia de las Américas: Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Entonces, entre más moderna la traducción, vemos que se inclina más a declarar en este versículo que ambos reinos están apartados de Dios, no como nos lo presenta la versión Reina Valera. Dice que Judá aún gobierna con Dios, que suena positivo, pero esa no era la realidad, y es fiel con los santos. Entonces no es que haya contradicción bíblica, que seguramente los elementos de traducción en el momento que se hizo la versión Reina Valera no existían los mismos documentos
antiguos como en las nuevas versiones. Entonces, esto es para considerar. Ahora, allí no se está contradiciendo nadie, ni Dios se está contradiciendo a sí mismo. Estas situaciones del lenguaje que es importante que tengamos en cuenta en el estudio de la palabra del Señor. Pero el hecho real es ese, número uno, el amor de Dios por su pueblo, que es incondicional. Se refleja aquí como la imagen del padre a un hijo que cuida, que protege, que nutre. Pero la respuesta negativa del hijo, que no presta atención a su padre, que vive a su manera, que se aleja de su padre y que eventualmente vive las consecuencias de sus actos. Y Dios da una luz de esperanza aquí, como es frecuente ver en la Escritura, y espera ese arrepentimiento y ese cambio de actitud del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de toda la nación como Efraín. Entonces, estas son las enseñanzas que podemos aprender en esta noche. Otra vez, si hay alguna pregunta, alguna consulta, hágamelo saber. Si quiere más detalles sobre esto, le puedo suministrar más detalles. De todas maneras, recuerden cuál es la esencia de lo que nosotros necesitamos aprender acá. El amor de Dios es por encima de cualquier amor. Como dice el canto, más alto que no lo puedo alcanzar, de los más anchos que no lo puedo pasar de eso, ni tan profundo que pueda llegar hasta él. Pero así como el amor es grande, el amor de Dios se refleja en su misericordia. Tomemos y aprovechemos de esa misericordia del Señor. Que el Señor los bendiga en esta noche. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad y bendición que nos das del estudio de tu palabra. Gracias porque te reflejas a través de ella, Señor, y hablas a nuestra mente y corazón. Yo te ruego por tu pueblo, Señor, que esté dispuesto para servirte, para buscarte, para hacerte fiel y andar en sus caminos. Que tu bendición nos acompañe a todos. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.